Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre la corriente moderna. Mi grupo está conformado por María Claudia Caballero, Sebastián Cabral y Michael Ruiz y mi persona. Corriente moderna, idealismo. Idealismo es una corriente que se caracteriza por interpretar el mundo como algo dual. De esta manera, se accede a la idea a través del conocimiento y de la sensibilidad. Sostienen que la realidad es el objetivo, es decir, se fundamenta en forma o idea. El idealismo se contrapone al realismo. De esta corriente ha surgido otras ramificaciones como el idealismo, el objetivismo, idealismo, sujeto y entre otros. Se considera a Platón como el padre del idealismo y siguieron Descartes, Hegel. Realismo. El realismo es una corriente filosófica cuya posición es reconocer que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida. En sí misma Aristóteles y San Tomás de Aquino fueron los primeros exponentes. Es decir, la verdad de la realidad tal como es, por ello, están conformadas por formas universales como son racionadas. Por todo los individuos, los objetos tienen una existencia independiente del ser. Esta corriente filosófica se opone al idealismo. Seguimos con mi compañero. El escepticismo es una corriente filosófica que defiende que lo importante es la felicidad del espíritu, la paz interior. Por tanto, expone que no se debe pretender alcanzar los conocimientos absolutos, ya que ni la razón ni los sentidos son fiables. Es decir, el individuo no debe apegarse a ninguna opinión, en especial porque éstas son cambiantes en el tiempo. El fundador del escepticismo fue Pirrón de Elis, junto con sus seguidores, aproximadamente en el siglo III a.C. Dogmatismo. El dogmatismo es una corriente que da por supuesto la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. En esta corriente, el conocimiento es la capacidad que posee el individuo para interpretar la realidad. Su principal exponente fue Tales de Mileto. Racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. En otras palabras, podemos decir que es una corriente filosófica que resalta a la razón como la fuente del conocimiento. En tanto, se opone al empirismo, es decir, los individuos que poseen un conocimiento e ideas anteriores e independientes a la experiencia. René Descartes fue el principal exponente del racionalismo en el siglo XVII. Sin embargo, en la antigua Grecia Platón ya hacía mención de esto, y más tarde lo hicieron San Agustín, Leibniz, Hegel, entre otros. El empirismo es una corriente filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición del conocimiento. Es decir, para los empiristas nacemos con la mente vacía y la misma adquiere contenido a medida que percibimos y experimentamos por los sentidos. No habría ningún contenido mental que sea creado exclusivamente por el intelecto o la creatividad. En consecuencia, aquellas producciones humanas, como los seres mitológicos, las obras de las artes e incluso las matemáticas, tendrían su origen en la experiencia. El empirismo aparece en la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XVIII, en contraposición al racionalismo, y sus principales exponentes fueron John Locke y David Hume. El positivismo. El positivismo es una corriente filosófica propuesta por el pensador Augusto Comte y Johann Stuart Mill a principios del siglo XIX. El positivismo se basa en la idea de centrarse en la ciencia objetiva y las leyes de la investigación. Para los positivistas, el conocimiento auténtico se obtiene a través del conocimiento científico, que a su vez surge de las teorías del método científico sobre la cual deben analizarse actividades filosóficas y científicas, partiendo de hechos reales.
8. Marxismo. El marxismo es un conjunto de teorías, ideas y conceptos que poseen un fondo ideológico, político y económico que deriva de las propuestas y de las doctrinas formuladas por Karl Marx y Friedrich Engels. Por tanto, es una corriente filosófica que ha sido empleada en la base de las ideologías como el comunismo y el socialismo. Existencialismo. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad. Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Sus exponentes fueron Jean-Paul Sartre, entre otros. Para los existencialistas, la existencia de la vida precede su esencia. Esta corriente busca el significado metafísico del ser humano. Gracias.